Bueno, yo conocí a Mamadou Dia en verano del año 2018. Él me explicó un poquito de qué se trataba su proyecto de vida aquí en Jagatay y me propuso hacer una colaboración. Entonces se me ocurrió qué mejor manera de hacer una colaboración por medio de la música. Hicimos una canción, ¿Dónde irán? Y cuando me junté con Egoy para llevar a cabo la pieza audiovisual, dándole vueltas a la manera de enfocar el videoclip, nos vimos con el problema de que nosotros, desde nuestro prisma, era difícil explicar una experiencia tan vital. Entonces decidimos juntarnos con gente que había vivido la experiencia en primera persona, y esas personas fueron Mamadou Dia y Sani Ladán, y ahí es donde empezó la aventura. Las nubes lo tapan para darle consuelo. ¿Dónde irán? Dime dónde irán. Cuéntame dónde. Me llamo Mamadou Dia, soy de Senegal y bueno, había venido en España en el año 2006, en medio de un cayuco. He vivido unos 4 años que me permitieron publicar mi primer libro, 3052, que cambió, digamos, toda mi vida. Con ese libro pude regresar a mi país en el año 2013 y empezar otro proyecto de vida, que es intentar construir un desarrollo comunitario en mi pueblo. Mi nombre es Sani Ladán, soy de Camerún. Yo vengo de una familia que, bueno, afortunadamente, económicamente mi familia está muy bien. Tenía una vida bastante buena en Camerún, con mi familia, mis amigos. Pero yo he sido siempre una persona muy inquieta. He sido un niño, desde pequeño he sido un niño diferente, entre comillas, ¿no? de los demás, por la cantidad de las inquietudes que tenía. Yo quería formarme, quería ser alguien útil un poco en el mundo. Mi vida es la vida más o menos de la mayoría de los jóvenes africanos. Yo formo parte de una familia africana, polígama, es decir, mi padre tuvo 7 mujeres. O sea, soy de una familia de más de 25 hermanos. He tenido estudios, he terminado AD, Administraciones Empresariales, y luego he hecho trabajo social. Y a la hora de salir también era salir para conocer otro mundo, para tener más formaciones, porque desgraciadamente los diplomas de mi país no tienen el mismo valor que un diploma de Francia. Yo me presenté a un concurso en el que aprobé, saqué una plaza para conseguir una beca de estudios para ir a Canadá, en Quebec, para estudiar. Y había una corrupción que azotaba el país en aquel momento, y lo que hicieron fue, digamos, obligar, entre comillas, a mis padres que pagaran para que yo pudiera, digamos, conseguir una plaza que ya había sacado, pero pagar para poder tenerla, esa plaza. Si no, se la vendían al que más dinero daba. De hecho, mis padres incluso quisieron pagar, y yo dije a mi padre que no pagara eso y que yo seguiría mis estudios en Camerún. Pero no lo tenía tan claro hasta que un día pues decidí dejarlo todo, con la frustración y todo, para irme a Nigeria. Uno de los momentos más complicados y más duros es sin duda pues, el de cruzar el desierto, donde cualquiera que haya pasado por ahí sabe por lo que pasamos. Yo digo siempre, a mí al principio contar eso me costaba muchísimo, porque bueno, me emocionaba muchísimo, porque son recuerdos que vienen otra vez, una y otra vez, pero al mismo tiempo hice de eso también como una especie de terapia, donde tengo que acordarme siempre de lo que pasó de mi pasado para saber a dónde quiero llegar. Y dejar un compañero que
fallece un compañero con el que has emprendido el viaje, has pasado meses y meses con él, y que fallezca un día así, cuando tú también, deshidratado, sin fuerza, puede pasar por lo mismo, pues es bastante duro. Yo cuando salía de Senegal sabía que el puerto más cercano que podía llegar era la muerte, porque yo salgo en un cayuco y sé que el puerto más cercano es la muerte. Pero me sentía mal porque yo digo, ostras, tío, yo salgo de Senegal y no les digo a mis amigos que voy a coger un cayuco, y si me muero va a ser muy mal. Entonces cogí una carta y les escribí una carta a mis amigos. En esa carta era una despedida. Le decía, si me muero es la experiencia de Mamadou que tenía que acabarse en el mar. Pero si salgo con vida, os escribiré un libro para contaros la aventura más atrevida de mi vida. Tuve la suerte de llegar y cuando llegué me puse a escribir. Empecé escribiendo en francés, pero de repente dije, yo si voy a pasar aquí mucho tiempo, voy a esforzarme a escribir en castellano directamente. El mes siguiente, 15 de esos amigos a los que yo había escrito la carta, cogieron un cayuco y no llegaron a ninguna isla, se murieron todos. Entonces ahí ya, claro, no había persona que tú lo puedas decir, oye, yo he intentado escribir un libro pero no ha salido adelante, ¿sabes? Lo he intentado. Entonces, para mí, por A o por B, tenía que cumplir con la promesa, tenía que escribir el libro. Para ellos también, porque se le había prometido y ya no están. Entonces no podía pedir perdón. joxe na xol joxe xëtër samp na ndong xale bi le bañ nga sama cuukal joxe na xol joxe xëtër samp na ndong xale bi le bañ nga sama cuukal basuma reere bëgga ma reeral xale bi le. Fue muy difícil escribirlo porque a la misma vez yo he perdido a mis amigos a los que había prometido escribir el libro. La sociedad que yo vivo me trata muy mal, no tengo papeles, no puedo hacer nada. Y claro, yo escribí el libro y digo, Mamadou, para de escribir el libro, ¿a quién le va a interesar un libro de un negro que nunca ha estudiado castellano, nunca ha aprendido castellano? Y me desesperaba, cogía el libro y lo guardaba, cogía lo que estaba escribiendo y lo guardaba. Pero siempre cuando me acostaba por la noche, o sea, oía gritos, lo pasaba muy mal. O sea, que es como que veía a mis hermanos morirse. O sea, me levantaba otra vez y me ponía a escribir. Entonces digamos que por una parte la escritura fue una terapia para poder afrontar aquellos momentos, fue una terapia muy buena, pero también a la misma vez me sirvió de denuncia, para denunciar ese crimen organizado de que, vamos, 5.000 jóvenes, más de 5.000 jóvenes se mueren al año en el mar y que no pasa nada, nadie lo siente, nadie se hace culpable ni responsable. Entonces, pues eso me permitió seguir con fuerza a escribir el libro. Luego ya cuando terminé de escribir el libro, llega el momento de publicarlo. Claro, ¿quién le va a publicar el libro a un africano que nunca ha estudiado castellano? Empecé a buscar un montón de editoriales y siempre me dicen no. Me cansé. Y empecé a ver cómo se hace una autoedición. Empecé a verlo en YouTube y poco a poco iba aprendiendo. Me vine a Barcelona a estudiar diseño gráfico. Aquí pues aprendí a maquetar el libro y lo maqueté aquí. Y después de maquetarlo aquí, pues me hice un crowdfunding que me permitió juntar dinero y hice una autoedición. Fue muy bonito, la verdad, porque después de vender más de 15.000 ejemplares,
ya eran todas esas editoriales que me habían dicho no, ya querían editar el libro. Yo les digo, no, si yo he conseguido con mi propio esfuerzo vender más de 15.000 ejemplares, yo no quiero que mi libro pase por ninguna editorial. du caagini dama réer du caagini dama xamul waaye gëm naa ne mbëggeel yàlla koy def si jaam du caagini dama réer du caagini dama xamul waaye gëm naa ne mbëggeel yàlla koy def si jaam Sumarere, gela mareral, alebile, toña sama chugel. No dejaré nunca de decirlo. Si hay algo que me chocó a mi llegada a Europa es la incomprensión. Y yo creo que es algo que me va a acompañar siempre, porque escucho algunos comentarios o veo algunas cosas y esa incomprensión no la voy a entender nunca, porque ver cómo vivimos en África, cómo tratamos a la gente en África, la gente que viene, un continente hospitalario, de acogida, y ver cómo nos tratan cuando llegamos aquí, pues eso choca. Y luego digo siempre que si algo tengo que traerle a Europa desde África es el colectivismo, es la comunidad. Xale bile, toña sama chugel. Yàlla koy saxal. gëm naa ni bëggeel Yàlla koy saxal. ni ma ko bëggee moom xam ko ni mu ma bëggee man xaw ma ko bëggee la diis a diis a diis a diis ba jéggi dayoo dinaa la raay dinaa la foon sama xol bi yow la laaj jara bi man yow laay bëggee Suma réere 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 bëgga la ma réeral. Xale bile, toña sama chugel. ma suma réere 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 Bëgga la ma réeral. Xale bile, toña sama chugel. Yo, después de publicar mi primer libro, ya digamos que mi vida cambió totalmente. Yo solamente me dedicaba a viajar, dar conferencias. Entonces, claro, cuando te pones a dar conferencia, te haces activista, hay algo que es malo en esto, que es que te acomodas en decirle a la gente lo que hay que hacer. Te acomodas a predicar, a decir, esto es mentira, eso es tal, eso es lo otro, hay que hacer así, aquí hay deshumanización, aquí tal. Y hay una parte de mi libro que se llama La carta de mi hermano Hassan, donde yo le decía, no crees a ningún hermano que vuelva y te dice que Europa les ha ido bien, que el futuro es África. Pero yo decía esto en el libro, pero yo seguía viviendo aquí. Entonces veía como que hay muchas contradicciones aquí. Luego me acomodé bastante dando charlas, viajando mucho, dando conferencias. Y llegó un momento que me sentí muy mal. Digo, pero a mí, si una persona me para y me dice, Mamadou, vale, mucha bla, 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 pero ¿qué has hecho? Entonces empecé a sentirme mal con esas cosas. Dije, estoy a tiempo de volver a casa y hacer cosas. Y ya todo lo que estoy diciendo en mis conferencias y tal, ya estoy a tiempo de volver a casa, además soy joven, y empezar a construirlo, empezar a verlo. Y de alguna manera dejé el activismo, o sea, lo que llamamos luchar para cambiar el sistema y tal. Lo dejé completamente y adopté el construir. Construir, aunque sea poco, lo que yo quiero ver. El mar, dime dónde irán, dime dónde irán, cuéntame dónde irán las olas del mar. En el año 2013, cuando nosotros regresamos aquí, este era un solar de cactus. Solo había cactus y había este árbol, este palmera que está aquí, no había nada. Entonces en el año 2014 empezamos a construir la aula infantil y decidimos hacerlo con botellas de plástico. ¿Por qué?
porque en la zona de Ganjol había muchísimo, o sea que miles y miles de botellas de plástico. Entonces nosotros hacemos campañas de recogida, fuimos a las playas, a los basureros, a recoger todos esos plásticos que habían allí y que hoy en día es la aula de los niños. Y después de hacer ese proyecto, pues hicimos el centro cultural que lo hemos hecho con barro, con adobe. Me llamo Laura, vengo de Galicia, coordino un poco lo que es la gestión de proyectos, la gestión de ciclo de proyectos con otro chico que también está formado, Amadou Mbaye, que es un compañero nuestro que ha estado formado en la Universidad de Granada en gestión de proyectos de cooperación internacional. Entonces, entre los dos pues, intentamos pues, acompañar al grupo que gestiona los proyectos, que son gente de aquí, que no tiene formación en cooperación, que no tiene experiencia profesional, pues los estamos un poco acompañando. La idea es eso, pues ahora estar muy presentes y cada vez estar menos, ¿no? Dejar a la gente de Gandiol que lleve los propios proyectos. Tenemos muchísimos proyectos porque somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes y somos muchos. Somos muchos, entonces que decir que hay una fuerza vital aquí. La población de Ganjol, los 72% son jóvenes de menos de 25 años. Entonces hay muchas cosas por hacer. Vamos a seguir trabajando en construir espacios para la educación, vamos a construir espacios para la formación profesional, para formar a la gente en distintas profesiones que Ganjol necesita y que ellos pueden aportar a Ganjol. Vamos a seguir apostando por la comunicación, porque para nosotros, como nos contamos y a quién nos contamos, es súper importante. Entonces vamos a seguir trabajando muchísimo para la cultura y para la comunicación. No podemos hablar de desarrollo sin hablar de cultura. Entonces para nosotros la cultura es vital, es fundamental. Una vez instalados aquí, pues se creó una dinámica de jóvenes que venían a participar a todas las actividades. Entonces pues vimos el potencial de trabajar con la juventud, vimos las problemáticas de la juventud también, pues que muchos de ellos terminaban los estudios o ni siquiera los terminaban y estaban un poco perdidos. Y entonces pues ver cómo se les podía acompañar a que no solo encontrasen un trabajo o no solo encontrasen un oficio, sino también motivarles a quedarse aquí, viendo cosas diferentes, haciendo cosas diferentes. Son los jóvenes que trabajan para ellos mismos, para ver sus conciertos aquí, para ver su centro cultural aquí, para hacer sus propias formaciones. Eso es el objetivo. Pero no solo lo hacen atractivo para ellos, sino que lo hacen atractivos para los que venimos de fuera, ¿no? Vivan los pueblos libres, no haya pueblos oprimidos y que los refugiados vuelvan libres a su hogar. Que no haya diferencias por el color de piel, que no exista violencia causada por el poder. Que las enfermedades no las causen entidades para el propio beneficio y no nos falte de comer. Que los niños vuelen libres y que sean invencibles, que nadie les haga daño, que seamos más sensibles, que la lluvia de verano sea noticia y no el dolor. Que luchemos todos juntos en pro de un lugar mejor. Somos luz en la oscuridad, cada segundo es importante, nunca dejes de brillar. Es necesario cada instante, aunque las cosas vayan mal, solo camina hacia adelante, que algo bueno está al llegar. ¡Bravo! Nuestros abuelos o tatarabuelos no han tenido esa posibilidad de tener a un africano en la misma escuela que tú, que te pueda contar qué es África, cómo es África, que puedas empaparte de esas culturas, que es una gran riqueza, que tienen que saber que están en una era donde la diversidad tiene que ser vista como una riqueza y no una amenaza como nos la venden. Esos jóvenes tienen que tener muy claro que tienen que tener criterios personales con mucha fortaleza, porque estamos en una era en la que si no tienes criterios muy fuertes, hay muchos peligros alrededor.
que sepan ir más allá de un titular, del titular de un periódico, que sepan ir más allá del titular de los informativos y que busquen, que indaguen acerca de todo lo que se les dice. Es difícil, lo reconozco, es difícil ponerte a buscar y todo, pero que sepan que si no tienen tiempo de buscar, que no juzguen o que no prejuzguen. Y es mucho más fácil acercarse a alguien y preguntarle, oye, ¿de dónde eres? ¿Qué te trae aquí? Que la persona misma te lo cuente. Que sepan los jóvenes de aquí que detrás de cada inmigrante que ven hay una realidad, hay una historia, hay un nombre, hay una familia. Y detrás de todo eso, acercarse y conocer qué hay detrás de eso, facilita la relación entre las personas. Y a partir de ese momento estoy seguro que nos desmontaremos muchos mitos, nos desmontaremos muchos muros y que sepamos que a veces quizás lo que nos cuentan en casa no es la realidad y que la realidad tengo que buscarla, tengo que buscar saber. Y para saber esa realidad hay que acercarse a las personas y esa posibilidad la tienen. Por lo tanto, aprovechar de todo eso para que de una vez por todas nosotros jóvenes, porque el día de mañana está en nuestras manos, nuestro presente es lo que va a definir nuestro futuro. Y si queremos de verdad hacer de este mundo un mundo en el que la diversidad sea vista como una riqueza y no una amenaza, es momento para nosotros de ponernos manos a la obra para que eso se dé. Y digo nosotros para que no sea solo un mensaje unidireccional, para que sepan esos jóvenes de aquí que nosotros estamos con ellos. Nosotros estamos con ellos en la construcción de ese mundo que todos queremos ver. Por lo tanto, que sepan que está en nuestras manos. ¿Dónde irán? Dime dónde irán. Cuéntame dónde irán las olas del mar. Yo creo que el mensaje me lo mando a mí mismo, porque lo que te comentaba, ¿no? O sea, que cuando te dedicas a dar mucha conferencia, piensa que tienes que decir al mundo o a los otros lo que tienen que hacer. Y yo, el mensaje para mí, o sea, seguir trabajando, seguir creando una familia humana y seguir esa construcción, ¿no? Esa construcción de que pues yo debo de ser el cambio que yo quiero ver en esa vida. O sea, no le espero de nadie, le espero de mí, que día tras día intentaré construir para ver este cambio que yo quiero ver en esa vida. Y también seguir viajando, porque hay muchos cambios en esa vida que yo también tengo que ser testigo, tengo que compartir. Y siempre que los conozca, intentar todo lo posible o lo imposible para llevarlo a Gañol, para que Gañol también se nutriya de esas personas, que muchas veces son personalidades, personas súper importantes, pero como son diferentes a lo que espera el sistema, no se lo consideran como ejemplos. Y para mí, mis verdaderos líderes son estas personas, que de alguna manera el sistema no ha querido reconocer, porque son contra el sistema. Y para mí nosotros necesitamos nutrirnos de esas personas, que siguen con el fuego, con el brillo humano. Seguirlos. Las olas del mar. Dime dónde irán. Dime dónde irán. Cuéntame dónde irán las olas del mar. Los casos de Mamadou y Sani que habéis podido conocer a lo largo de este documental son solo dos historias escogidas por proximidad de las más de 9.000 mujeres, hombres, niñas y niños que logran ingresar cada año en Europa por vía marítima. En el año 2018, y por quinto año consecutivo, más de 4.500 personas nunca llegaron a tierra. Murieron ahogadas en el mar. Donde el viento susurra al oído, donde el sol amanece dormido, donde el cielo se viste de negro y las nubes lo tapan para darle consuelo. ¿Dónde irán las olas del mar?